Hola, vamos a hablar el día de hoy sobre enfermedad de Kawasaki. Bienvenidos. La charla del día de hoy vamos a hacer un viaje por el tiempo sobre las recientes publicaciones sobre el manejo de enfermedad de Kawasaki, las guías que actualmente rigen el diagnóstico, tratamiento de la enfermedad de Kawasaki. La piedra angular son las recomendaciones de la American Heart Association en relación al comité de Kawasaki, en las cuales fueron publicadas en el 2017 y vamos a seguir sus lineamientos. Posteriormente, la Asociación Española de Pediatría hace igual en el 2018 un consenso nacional sobre el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad de Kawasaki, que tienen como base o referencia en su gran mayoría el contenido de esta cita bibliográfica, de igual forma las recomendaciones de la American Heart Association. Posteriormente, en el 2019, la iniciativa SHARE, de igual forma, pone un consenso basado en las recomendaciones para diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Kawasaki. Bueno, a pesar de 4 décadas de investigación, la causa de la etiología de la enfermedad de Kawasaki sigue siendo desconocida. Se ha postulado infecciones virales a través de una transcripción del RNA que entra por el tracto respiratorio y de ahí genera un proceso inflamatorio a través del tracto bronquial. Sin embargo, como bien lo dijo el doctor Kawasaki en su momento, solamente Dios sabe por qué y cómo se inicia esta patogénesis en individuos susceptibles, ¿ok? De tal forma que depende de un individuo, un niño genéticamente susceptible, el cual por una respuesta inflamatoria, una respuesta inmunológica inadecuada, desarrolla el proceso inflamatorio selectivo de los vasos. Al final, Kawasaki o la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis de medianos vasos, el cual puede estar disparado por un proceso infeccioso o no, pero sin embargo la causa no se ha identificado. Hay factores asociados en la etiología de enfermedad de Kawasaki. Uno de ellos es la inmadurez que presentan los pacientes pediátricos menores de 5 años, en los cuales se ha hecho una analogía de procesos infecciosos o respuestas inmunológicas superlativas, como es el ejemplo de la escarlatina, que pueden llegar a desarrollar una enfermedad de afección renal, un PANDA por el estreptococo, una fiebre reumática. Otra situación que han documentado es la industrialización. Ese término utilizado en la enfermedad de Kawasaki corresponde a la forma de aparición en cuanto a la tendencia de población occidental u oriental de acuerdo al estilo de vida en el que se presente la enfermedad. Es decir, pacientes orientales que se mudan al occidente y persisten con sus métodos y formas y estilo de vida oriental, la epidemiología en cuanto a casuística se conserva. Sin embargo, aquellos orientales que se mudan al occidente y adoptan el estilo de vida occidental, empiezan a tener una casuística en relación a forma de presentación, edad de presentación, de acuerdo al occidente. Recuerden también que se ha documentado en cuanto a las corrientes de aire, flujos, de cuanto a las corrientes marítimas y demás, la concentración de alergenos, y también se ha documentado que la concentración de alergenos ambientales ha favorecido picos en relación a la casuística tanto en Oriente como Occidente de la enfermedad de Kawasaki. Otra de los factores asociados son los superantígenos o proteínas inflamatorias, las proteínas de calor, las heat shock proteins relacionadas con el estreptococo o el estafilococo, en el cual se encuentran elevadas en pacientes que desarrollan la enfermedad de Kawasaki, sabiendo que la afección por una estafilococcemia o un choque séptico por estreptococo o estafilococo en la forma de inicio con la fiebre y el exantema es un diagnóstico diferencial de la enfermedad de Kawasaki. De igual forma, otra situación se ha propuesto en relación a la biota o a la flora intestinal en relación a la casuística de enfermedad de Kawasaki. Siendo un poquito más minuciosos, en esta imagen observamos que también se ha relacionado por el tipo de inmunidad una hipersecreción de inmunoglobulina A, niveles elevados de factor de necrosis tumoral alfa,
elevación del factor de crecimiento, elevación de interleucina 6, que al final también se ven procesos múltiples inflamatorios. Al final es una vasculitis y muchas veces el tratamiento se enfoca a estos, como lo veremos en su apartado, se enfoca precisamente a bloquear estas citocinas o factores proinflamatorios en el Kawasaki refractario. Al ser una vasculitis puede haber una presencia de ANCAS, sin embargo la presencia de ANCAS no es, y subrayar que aunque sea una vasculitis, los ANCAS al ser positivos no tienen que ser un criterio o tener un peso en relación a los criterios diagnósticos. Lo que ya mencionamos sobre las proteínas de calor, lo que posteriormente también se evolucionó como hipótesis en relación a la inmunopatogénesis, las metaloproteasas y el desequilibrio de las proteínas de homeostasis. Al ver un proceso proinflamatorio que no hay una regulación oportuna y ese proceso proinflamatorio se perpetúa generando un daño selectivo en las arterias coronarias. En esta reciente publicación se muestra en forma resumida cómo un individuo genéticamente susceptible bajo una mala respuesta de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa, bajo factores ambientales y un antecedente o marcadores genéticos, que bajo el estímulo de infecciones virales, fúngicas, bacterianas, las proteínas patogénicas o las moléculas patogénicas van a desencadenar en estos individuos susceptibles por alguna mala respuesta inmunológica el daño selectivo y la formación de inflamación vascular a nivel coronario, generando vasculitis y aneurismas por depósito de complejos en los miofibroblastos, predominantemente interleucina 17 y 16, y lo que habíamos comentado, la matriz de las metaloproteasas. Las guías de la American Heart Association, como mencionamos en la primera imagen de 2017, han propuesto e identifican 3 procesos patogénicos. El primero es una arteritis necrotizante, que es un proceso limitado que destruye la adventicia y que es lo que va a causar los aneurismas, que esto sería obviamente al final de la primera fase, la fase subaguda, a las 2 semanas después del pico febril. ¿De acuerdo? Posteriormente, el segundo proceso es el proceso subagudo de vasculitis crónica que va a dar una inflamación persistente a través de linfocitos, células plasmáticas y algunos macrófagos. Bajo esta situación sería 2 semanas después del cuadro febril, pero puede continuar en forma persistente este proceso inflamatorio por meses o años, lo que va a perpetuar el daño a nivel arterial. Y por último, la última fase, que es la proliferación miofibroblástica, que va a tener un proceso en la parte luminal, ¿ok?, sobre el músculo liso de la capa media, lo que va a generar que sea un proceso de estenosis progresivo, que el cual pues obviamente va a disminuir la luz y el flujo arterial. En forma esquemática, aquí podemos ver los 3 procesos señalados, en los cuales primero viene la inflamación, posteriormente la proliferación y por último la estrechez. En relación a la epidemiología, como ya vimos, el proceso mencionado de industrialización depende de la situación oriental u occidental. En cuanto a la epidemiología, la edad, en orientales de 9 a 11 meses el pico de edad, con las variaciones estacionales de enero, junio y julio. Hay un decremento a partir de octubre y la población occidental es entre los 2 y 3 años. Y el pico estacional sería entre noviembre o mayo. Hay un efecto bimodal de invierno-primavera y la incidencia puede ser de 5.212 por cada 100,000. Pequeños, con 85% de afección en menores de 5 años y una relación varón-mujer con 1.3 a 1.6. Bueno, entrando de lleno a la parte clínica, la parte que nos interesa para subdividir la evolución de la enfermedad, tenemos las 3 famosas fases, la fase aguda, subaguda y convaleciente. Cada una de ellas tiene ciertas etapas de efecto clínico y
ciertas situaciones que en laboratorio nos pueden orientar. La primera fase, la fase aguda, va de 1 a 2 semanas con un promedio de 10 a 14 días, donde evidentemente la piedra angular es la fiebre. Fiebre por más de 5 días en el Kawasaki clásico, donde el paciente puede presentar miocarditis o derrame pericárdico, donde probablemente el paciente tenga el riesgo mayor de un paro cardíaco, ¿ok? Por una miocarditis. La segunda fase va de 2 a 4 semanas, en lo cual se resuelve la fiebre, pero persiste la inyección conjuntival, un dato clínico inequívoco, que es la irritabilidad, que ese dato clínico nos puede orientar precisamente como diagnóstico diferencial hacia otras patologías, que la irritabilidad está presente y con el tratamiento esa irritabilidad desaparece al igual que la fiebre. En este momento, al final, en la fase subaguda de las 4 semanas, vamos a observar la descamación. Eso es un punto importante porque en cuanto a la cronología, de igual forma, para hacer un diagnóstico diferencial, si un paciente se nos presenta en forma febril persistente de 5 a 7 días, pero coincide con la descamación, son datos que debemos observar para hacer nuestro diagnóstico diferencial. También, en cierta forma, lo que vamos a notar son elevaciones en los laboratorios como proteína C reactiva, velocidad de sedimentación yugular y la famosa trombocitosis. Hay que señalar que la trombocitosis no es un criterio, aunque sí un dato para tener en cuenta que nos oriente. Es un punto importante apreciar que lo vamos a observar en la siguiente imagen, que la trombocitosis se va a empezar a presentar alrededor de la segunda semana, es decir, al término de la fase aguda e inicio de la subaguda. La trombocitosis coincide más o menos, como lo vamos a ver en la siguiente imagen, en relación a la formación de los aneurismas que empiezan alrededor del día 7 o 9. ¿De acuerdo? Entonces, otro dato que tenemos que tener en cuenta en nuestro abordaje clínico es que el Kawasaki, independientemente en qué momento y el número de días de fiebre, debemos ver en qué momento se documenta esa elevación de las plaquetas. Y por último, la fase de convalecencia, que puede ser de 6 a 8 semanas, pero no tiene un término en cuanto a tiempo. Y ahí todos los signos se resuelven, viene la fase de remodelación y obviamente viene la fase en la cual el paciente puede llegarnos, que después lo vamos a mencionar, con ya datos coronarios de afección, sin fiebre, pero tal vez una actividad bioquímica de elevación de proteína C reactiva predominantemente o velocidad de sedimentación globular. Como comentamos, en las fases, vean cómo es muy importante que la fiebre es la parte inicial en nuestra fase aguda, va decayendo a la mitad de la siguiente de la fase subaguda, ¿de acuerdo? Si vemos la fiebre en relación a los procesos clínicos, la fiebre coincide con la miocarditis, en su fase final empiezan los cambios cutáneos, coincide evidentemente con la conjuntivitis no secretora, vamos a decir, en la mayoría de los casos o en el 99% de los casos. Es importante señalar que la conjuntivitis en algunos casos se ha referido como secretora y el famoso ganglio, el ganglio cervical, que incluso puede estar referido en la literatura de estar presente solamente en 24 o 72 horas. Posteriormente vienen los cambios de descamación en la fase subaguda y, como habíamos comentado, la fase de convalecencia, que el único dato clínico evidente en esa fase son los cambios a nivel de lecho unguial. Bueno, en relación a este flujograma vemos cómo debe de manejarse, abordarse y ver la evolución del Kawasaki. Tenemos un paciente con diagnóstico certero de Kawasaki. Como todos sabemos, el tratamiento recomendado por toda la literatura mencionada de la American Heart Association, Iniciativa SHARE, Consenso Español, es gamma globulina 2 gramos. 2 gramos como dosis única e iniciar para inhibir el proceso inflamatorio aspirina. Como pueden ver aquí, en nuestra imagen, la dosis de aspirina, de acuerdo a las recomendaciones de la American Heart Association, disminuyó de 80 o 100 miligramos por kilo a 30 o 50 miligramos por kilo dividido en 4 dosis. Eso es uno de los cambios que postuló la American Heart Association en la publicación del 2017. Es importante mencionar lo de la gamma-globulina, que cada gamma-globulina tiene una concentración de azúcares, una densidad, una osmolaridad y una velocidad de infusión, la cual debe ser consultada antes de la infusión.
para calcular el volumen por mililitros tiempo. No todas las gamaglobulinas se infunden en el mismo tiempo y tener cuidado en relación a efectos colaterales. El paciente puede tener fiebre 36 horas determinada la infusión de gamma-globulina. Posterior a ese intervalo de tiempo, si el paciente recurre con fiebre, como habíamos comentado, fiebre y el dato clínico de irritabilidad, pudiésemos considerar el Kawasaki refractario. De ahí, en forma tradicional, ortodoxa, se debe de repetir la gamma-globulina, de igual forma, una segunda dosis a 2 gramos por kilo. ¿De acuerdo? Y no modificar la dosis de ácido acetilsalicílico. ¿De acuerdo? Considerando esa parte como Kawasaki refractario, aquel que persiste con fiebre después de 36 horas después de la primera infusión de gamma-globulina, si persiste la fiebre después de esas 36 horas, el Kawasaki refractario se va a dar una segunda dosis de gamma-globulina a 2 gramos por kilo. Se continúa el ácido acetilsalicílico a la dosis de 50 miligramos kilo dividido en 4 dosis. Al persistir la fiebre después de esa segunda infusión, se puede utilizar o se debe utilizar pulsos de metilprednisolona en número de 3, uno cada 24 horas, a 30 miligramos por kilo. ¿Ok? Es importante decir, como lo menciona aquí el flujograma, si persiste la fiebre, que es un punto importante como reumatólogos. La literatura, toda la literatura dice que al tener un Kawasaki refractario se consulte al especialista en el área, el reumatólogo pediatra, que vea al paciente en forma integral, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces nosotros como reumatólogos pediatras somos los expertos en esta patología, no el cardiólogo, no el inmunólogo, no el infectólogo. Y de ahí se valorará el uso de infliximab, se valorarán otras opciones terapéuticas de acuerdo al caso y al especialista que somos nosotros. Retomando, si el paciente responde a nuestra primera dosis de gamma-globulina y el paciente resuelve el proceso febril, resuelve la irritabilidad, entonces, posterior a 48 o 72 horas del paciente afebril con reactantes de fase aguda normales, podemos disminuir, si las plaquetas de igual forma tienen un valor que cual se pueda manejar con dosis antiagregante, disminuir la dosis de aspirina, ácido acetilsalicílico, 3 a 5 miligramos kilo día en una sola dosis. Y así debe de mantenerse. Es importante la vigilancia de reactantes de fase aguda, predominantemente la proteína C reactiva, ya que la velocidad de sedimentación globular puede ser modificada por el uso de gamma-globulina. De persistir los reactantes altos, se consideraría todavía actividad para tener en cuenta las nuevas recomendaciones de la American Heart Association que vamos a mencionar más adelante. Bueno, para el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki siguen siendo los mismos criterios utilizados por el doctor Kawasaki y son los criterios de la American Heart Association, de acuerdo, en el cual el paciente debe de tener fiebre por más de 5 o 4 días con evidencia de inflamación. El diagnóstico y tratamiento de enfermedad de Kawasaki nunca debe de ser retrasado. Toda la literatura dice, si el paciente ha sido bien evaluado en cuanto a una semiología y se sospecha de enfermedad de Kawasaki, debe sí o sí ser tratado con gamma-globulina, ya que el daño coronario obviamente es el daño adquirido de corazón que ha desplazado como primera causa en su momento a la fiebre reumática. Es la cardiopatía adquirida en este momento, más frecuente por no haber diagnosticado o no haber tratado adecuada y oportunamente a la enfermedad de Kawasaki. ¿De acuerdo? De tal forma que debemos de tener 5 o los 6 criterios antes del 5º día de fiebre, o si el paciente en su momento, en el momento de nuestra evaluación, tiene aneurismas o dilataciones coronarias. ¿De acuerdo? La evidencia de elevación persistente de reactantes de fase aguda, o si hay fiebre sin otra causa aparente. Es importante señalar que en la literatura cualquier paciente con fiebre sin foco aparente de 5 o a 7 días sin ninguna otra causa debe sospecharse enfermedad de Kawasaki y debe hacerse un ecocardiograma. La sospecha de enfermedad de Kawasaki se fortalece aunque no se cumplan todos los criterios si el paciente está con irritabilidad, tiene un eritema nuevo o induración del sitio de la BCG,
La persistencia de estos datos nos orienta a la enfermedad de Kawasaki. Considerar Kawasaki incompleto y el paciente está en riesgo de desarrollar un aneurisma, se debe valorar y decidir iniciar el tratamiento. Los criterios también están diseñados y validados para diagnóstico y tratamiento de enfermedad de Kawasaki incompleto. De tal forma, como ya lo mencioné, se debe de considerar un niño si tiene menos de 5 criterios con evidencia de inflamación sistémica sin explicación de elevación de reactantes de fase aguda o de leucocitos. La presentación de enfermedad de Kawasaki puede también, en su momento, en la forma inicial, ser la presentación de síndrome de activación de macrófagos. No olvidar que también en el curso de enfermedad de Kawasaki puede haber síndrome de activación de macrófagos, de tal forma que el seguimiento con ferritina y fibrinógeno es muy, muy importante. Tenemos que considerar cómo está el paciente, si tiene afección, además de niveles altos de ferritina, si los reactantes de fase aguda que nos hablan de enfermedad de Kawasaki caen bruscamente, que orientaría a síndrome de activación de macrófagos, o si el perfil de lípidos y colesterol aumenta, debemos considerar que el paciente está desarrollando un síndrome de activación de macrófagos. En relación al examen general de orina, es importante señalar que la famosa piuria estéril, los leucocitos vienen de la uretra. Si por alguna circunstancia nuestro paciente está en un choque cardiogénico por Kawasaki o por alguna circunstancia pusieron una sonda urinaria y el examen general de orina no muestra piuria, deben de considerar esa situación. La piuria viene de los leucos de la uretra, ¿de acuerdo? Y lo más importante ante un paciente por edad menor de 5 años, en el cual está irritable, persistentemente febril, un diagnóstico diferencial como pediatras pudiese ser meningitis. Y recuerden que se ha documentado en la punción lumbar meningitis aséptica en el paciente con Kawasaki, pero es importante de alguna forma en cuanto a diagnósticos diferenciales descartar una meningitis bacteriana o viral. Durante nuestra evaluación debemos evaluar el riesgo de enfermedad de Kawasaki refractaria. Hay escalas predictivas, aunque se ha dicho que están diseñadas para población oriental, las cuales nos van a dar una pista, nos van a orientar si nuestro paciente va a considerarse como o se va a comportar como una enfermedad de Kawasaki refractaria, que de acuerdo a la literatura hay quien dice que es del 7 al 10%, incluso hasta el 20% de los Kawasakis se ha referido que son refractarios. ¿Cuáles son los datos que nos pueden hablar de refractariedad? Sodio bajo, albúmina baja, plaquetas bajas. Por sí solas las plaquetas pueden condicionar como un valor predictivo de enfermedad complicada, de enfermedad de Kawasaki. Elevación de reactante PCR, elevación de bilirrubinas y ALT. Es muy importante para el monitoreo y evaluación desde el inicio, tener previa infusión de gamma globulina, valores iniciales de biometría hemática, velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva para valorar y monitorear nuestro proceso inflamatorio y ver la respuesta antiinflamatoria tanto con gamma globulina, aspirina o esteroides. Recuerden, e insisto, la velocidad de sedimentación puede estar modificada posterior al uso de gamma globulina. Cualquier paciente que se sospeche enfermedad de Kawasaki requiere un ecocardiograma y un electrocardiograma inmediato y al menos debe tener un seguimiento con un ecocardiograma 2 semanas después de gamma globulina, aunque tenga el inicial normal. Recuerden que aunque los reactantes bajen, se quite la fiebre, se quite la irritabilidad, hay pacientes que pese a la buena respuesta clínica, de todas formas pueden desarrollar y se han documentado afección coronaria. De tal forma que al continuar con las recomendaciones para el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki, el monitoreo en relación al eco debe de hacerse cada 6 a 8 semanas del inicio de la enfermedad. Posteriormente, en unas tablas que vamos a señalar en imágenes posteriores, viene el seguimiento de acuerdo al tamaño del aneurisma y el famoso Z-score. Continuando con estas recomendaciones, si el paciente tiene actividad clínica, es decir, fiebre
o datos paraclínicos como inflamación documentada por persistencia de elevación de proteína C reactiva, el eco debe hacerse cada semana. ¿De acuerdo? Si el paciente inicialmente se documentó afección coronaria, debe haber eco semanal hasta la estabilización. Y el paciente debe tener un electrocardiograma y un ecocardiograma de control de 3 a 6 meses según el grado de afección coronaria que vamos a ver más adelante en las tablas correspondientes. Insisto, nosotros como especialistas de enfermedad de Kawasaki, que valoramos en forma integral al paciente, en el cual podemos sugerir que sea visto por el oftalmólogo para ver si hay afección correspondiente conjuntival, los hallazgos propios de un oftalmólogo en la enfermedad de Kawasaki, la BCG hiperpigmentada, el meato urinario en los varones con úlcera meatal, la descamación perianal, datos clínicos sutiles que nos pueden ayudar para integrar el diagnóstico o hacer diagnóstico diferencial. La enfermedad de Kawasaki se puede manifestar desde alguna forma como incompleto y atípico, términos que actualmente se consideran como sinónimos en relación a que no cumplen los criterios, comportarse como un Kawasaki refractario, y de tal forma, si el Kawasaki es incompleto, aplicar los criterios y este flujograma en el cual se analiza en relación a la sospecha, como hemos estado mencionando. Si el paciente tiene fiebre por más de 7 días sin otra explicación, piensen en Kawasaki, el paciente amerita un ecocardiograma. Si el paciente tiene los famosos 5 días de fiebre, pero solo llena los 2 o 3 criterios compatibles, independientemente por la sospecha, hay que pensar en Kawasaki. Recuerden, insisto, las consecuencias de no pensarlo o no tratarlo son darle al paciente una cardiopatía adquirida. De tal forma que bajo estos dos apartados, estas dos primicias de número de días en relación a criterios, debemos de valorar al paciente en forma clínica y laboratorial con reactantes de fase aguda que van a ser nuestro parámetro para tomar decisiones. Si los reactantes están elevados, y tenemos datos laboratoriales compatibles con anemia, trombocitosis, alrededor de 450,000 tras 7 días de fiebre, albúmina baja, LT baja, leucocitosis arriba de 15,000 y la piuria y ecocardiograma positivo, evidentemente es un Kawasaki y se debe de tratar. Si no contamos con un paraclínico que sea orientativo en relación a esta tabla y los reactantes de fase aguda no son elevados, hay que buscar otra serie de causas, pero no menospreciar el elemento diagnóstico paraclínico de utilizar un ecocardiograma para tener la certeza de que no estamos pasando por alto a un Kawasaki. Algunas de las escalas que vamos a señalar como riesgo para afección coronaria, insisto, diseñadas para población oriental y hay literatura que cuestiona su aplicabilidad en población general, utilizamos como elementos de todas formas para dar un valor predictivo y tomar decisiones clínicas. El famoso ARADA, en cuanto a escala de riesgo, aquí se documentan los valores que de acuerdo a esos valores nos va a orientar en utilizar o no la gamma globulina. Aquellos pacientes que completan 4 criterios, ¿ok? Se debe utilizar la gamma globulina, como antes se mencionaba, en los primeros 10 días. Posteriormente vamos a hablar de esos famosos 10 días. De tal forma que el diagnóstico, insistimos, se hace desde los criterios propuestos desde 1967, con fiebre más de 5 días y 4 de los 5 criterios. Conjuntivitis no exudativa, cambios de mucosa oral, que vamos a escribir. El exantema polimorfo, la adenopatía cervical, que normalmente es unilateral en el ángulo maxilar, y cambios en las extremidades de eritematosas, edematosas y posteriormente en la fase escamativa. ¿De acuerdo? El diagnóstico debe tener al menos 4 criterios o que se documente en el ecocardiograma la afección coronaria. Vamos a ir describiendo cada uno de los criterios. Entonces, a nivel de boca tenemos el eritema y el agrietamiento de los labios con lengua en fresa y o el eritema oral o con la mucosa.
¿De acuerdo? Tenemos la inyección conjuntival, que no es secretora, la adenopatía cervical unilateral mayor de 1.5 centímetros, el eritema en manos y pies en la fase aguda o la descamación en la parte de la fase subaguda y el famoso exantema multiforme, que no debe de ser vesicular. Bueno, el Kawasaki incompleto, como hemos mencionado, no cumple los famosos 5 criterios, pero sí se detecta las anormalidades coronarias y por tal es un diagnóstico confirmatorio. Recuerden que no solamente la afección de la vasculitis va a ser a nivel coronario. Podemos tener aneurismas en otros sitios, predominante en arterias humerales o femorales o en algunos otros sitios, el cual el paciente ante la persistencia de algunos síntomas o por protocolo se debe investigar si tienen afección vascular a otros niveles. Las más evidentes son las axilares, subclaves, braquial, femoral, mesentéricas. Y pues la clínica en relación a masas pulsátiles o palpables son las que nos van a orientar. Se pueden hacer desde estudios invasivos, arteriografías en su momento que el paciente y el estado lo permita, ultrasonidos para determinar en flujo Doppler, ¿de acuerdo? Y a veces no se presentan manifestaciones clínicas y tendríamos que investigarlos en una fase más tardía. Esta es la famosa tabla de estratificación o estadificación de riesgo coronario. Recuerden que los aneurismas se van a clasificar, vamos a decir, en dos apartados. Uno por su forma y dos por su tamaño. La aportación de la American Heart Association en relación a uno de los apartados que quiere hacer énfasis es que en vez de utilizar el número de desviaciones estándar relativamente en cuanto a milímetros, se utiliza el Z-score para que sea una escala homogénea de interpretación, referencia, base de datos. El Z-score es menos de 2 para arterias normales y posteriormente en cuanto a la dilatación viene un incremento progresivo, como se puede ver en la tabla, hasta llegar a aneurismas gigantes que corresponden a mayor de 8 milímetros con una equivalencia de un Z-score de 10 o más. Hay aplicaciones, hay calculadoras en las cuales se establece el Z-score por peso y por edad, los cuales pueden utilizarlo para determinar el Z-score y tener la referencia del cardiólogo al momento de hacer el ecocardiograma, qué Z-score tiene el paciente para de ahí tomar decisiones desde terapéuticas, seguimiento en cuanto a frecuencia del ecocardiograma o llegar definitivamente a un proceso de anticoagulación. De acuerdo a este Z-score, el paciente va a tener limitaciones en relación a la actividad física que pueda llegar o no tener y el seguimiento. Como habíamos comentado y resumiendo en esta tabla, el tratamiento se debe de iniciar, como ya lo mencionamos, con gamma-globulina o inmunoglobulina 2 gramos por kilo, más la aspirina de 30 a 50 miligramos por kilo en forma concomitante hasta que el paciente tenga 48 o 72 horas a febril y determinar si está en condiciones de pasar a la fase de dosis antiagregante en vez de antiinflamatoria. El mantener la dosis alta de antiinflamatoria con los niveles elevados de proteína C reactiva predominantemente es importante para disminuir el daño coronario. ¿Ok? La aportación y los nuevos cambios y las directrices correspondientes en relación al tratamiento recomendado por la American Heart Association en las guías del 2017 marcan la siguiente diferencia en el tratamiento. Independientemente de que antes se mencionaba que lo ideal era usar la gamma-globulina antes del día 10, ya que los aneurismas empezaban a formar en el día 9, ese concepto ya no es válido. Se puede utilizar gamma-globulina después del día 10 si hay datos de actividad inflamatoria manifestados por fiebre persistente o elevación de reactantes de fase aguda, predominantemente la proteína C reactiva mayor de 3. Entonces, ese es un punto, ese es lo que tenemos que sobresaltar en esta imagen y en la plática, que después del día 10 se debe de utilizar gamma-globulina si hay datos clínicos o datos metabólicos de inflamación para continuar el proceso de tratamiento con gamma-globulina. Iniciar gamma-globulina para disminuir el proceso inflamatorio.
De ahí que si nuestro paciente persiste con fiebre después de la infusión de la primera dosis de gamma-globulina, después de 36 horas, considerar el Kawasaki refractario, utilizar la segunda dosis de gamma-globulina y de ahí, si persiste, utilizar el esteroide. Bolos de metilprednisolona, 30 miligramos por kilo, 3 dosis, una cada 24 horas. En relación a la iniciativa SHARE, en este punto podemos mencionar que en forma concomitante, que ustedes lo pueden consultar en los artículos citados, puede utilizarse en grupos de alto riesgo, menores de 1 año, varones, cuenta plaquetaria elevada, sodio bajo, utilizar en forma concomitante desde la primera infusión o concomitante con la segunda infusión, esteroide, de igual forma en relación a los pulsos y el uso de aspirina. Principios en el manejo agudo de la enfermedad de Kawasaki. Idealmente recibir la gamma-globulina dentro de los 10 primeros días y después de los siguientes 10 días, como hemos mencionado, si hay fiebre persistente, marcadores de inflamación persistente o dilatación coronaria. ¿Ok? Aquí se resume lo que habíamos comentado. El seguimiento en relación a proteínas se reactiva en los valores si habla o no habla de un proceso inflamatorio metabólico. Y los factores que hemos comentado de niveles de laboratorio para tratarlo o no tratarlo, resumiendo como enfermedad de Kawasaki tradicional o enfermedad de Kawasaki incompleta. Bueno, ¿cómo vamos a manejar nuestros aneurismas coronarios? Desde un punto de vista antiinflamatorio, durante la fase aguda, para que no persistan, aumenten o crezcan en número, o afecten otras arterias, o como una dosis antiagregante o anticoagulación. Entonces, la anticoagulación puede ir combinada con dos anticoagulantes, con antiagregante, anticoagulante. Obviamente depende del tamaño, forma, presencia de trombo intraluminal. Eso nos toca como expertos, individualizando a cada paciente y con las guías correspondientes, sabiendo el tamaño del aneurisma, insisto, en relación a lo reportado en el CT score. En relación a lo que podemos ver que habíamos comentado sobre Kawasaki refractario, existen, como mencioné, varias escalas predictivas de resistencia a gamma-globulina, las cuales aquí se describen de acuerdo a los datos paraclínicos con un puntaje, y de acuerdo a ese puntaje cada escala tiene un valor predictivo de resistencia a gamma-globulina. Es importante saber que la gamma-globulina tiene riesgos y que tenemos que monitorear a nuestro paciente durante la infusión, desde una reacción anafiláctica, afecciones en la presión arterial, ANGOR, daño renal, un infarto, edema pulmonar, trombosis, dolor abdominal, vómito. Es importante mencionarle al familiar que posterior a la infusión de gamma-globulina, el calendario de vacunación va a quedar retrasado, va a quedar pausado por al menos 6 meses, de acuerdo a lo que lean la literatura. Hay quien recomienda 6 meses, otros 1 año y otras literaturas hasta 18 meses. Pero el punto es hacerle conciencia al familiar de que queda en pausa su calendario de vacunación. Tratamientos que se han comentado durante el transcurso de la charla, que se consideran en investigación, es concomitante el uso de gamma-globulina con esteroide en pulsos, el uso concomitante de gamma-globulina e infliximab y el uso de estatinas para disminuir el riesgo de inflamación y estenosis coronaria por depósitos. ¿Cómo nos puede evolucionar un Kawasaki? Insisto, por eso nosotros como expertos que sabemos manejar una enfermedad autoinmune, la enfermedad de Kawasaki puede ser el detonador para un síndrome de activación de macrófagos durante el curso de la enfermedad, puede ser el detonador de una artritis reactiva posterior a la enfermedad de Kawasaki, puede ser el detonador de una artritis idiopática juvenil sistémica. Durante el curso de la enfermedad podemos tener una afección del famoso cardiogenic shock Kawasaki, o podemos tener una trombosis a nivel de miembros superiores, predominantemente a nivel de extremidades superiores, es lo que se ha descrito. De ahí el manejo en el momento agudo de esa trombosis,
en el manejo agudo de ese síndrome de activación de macrófagos que la terapéutica va a cambiar. Recuerden que los reactantes de fase aguda al caer nos podía orientar más la ferritina y los criterios correspondientes aplicables, ¿ok? O que durante el seguimiento posterior a la resolución de enfermedad de Kawasaki, el paciente presente una artritis reactiva, que son muy persistentes, o que inicie el paciente con un proceso como un detonador, con una artritis idiopática juvenil sistémica. ¿Cuáles son las consideraciones? Que sigue siendo a través de los años un reto diagnóstico, que de igual forma como ustedes lo han visto, hay un sobrediagnóstico, que ante la mínima sospecha y en un punto tal vez exagerado e incluso referido en literatura que hay Kawasaki sin fiebres y con menos de 3 días o 2 días se les pasa gamma-globulina, lo cual tendría que revisarse minuciosamente. Entonces, no crear tampoco en el sobrediagnóstico. Es importante señalar que la literatura refiere que ante la sospecha por evitar el daño coronario y ante la duda, sí se refiere el uso de gamma-globulina, pero al final, ¿qué se debe de hacer? Consultar al experto. El experto es el reumatólogo pediatra, somos nosotros, de tal forma que ante la sospecha de una enfermedad de Kawasaki debemos ser prudentes, no sobrediagnosticar, no menospreciar y evaluar en forma integral al paciente en todos sus ámbitos durante la fase aguda hasta la fase de convalecencia y tener en mente las complicaciones inherentes al tratamiento y a lo que puede ocasionar posteriormente una enfermedad de Kawasaki, como lo mencionamos. Espero haya sido de utilidad esta charla. Cualquier pregunta pueden mandarla a través del colegio o directamente a mi correo o número celular que pueden conseguir fácilmente. Gracias.